Primero quiero dar un cordial saludo a todos los compañeros del módulo y al profesor. Hoy vamos a compartir un tema que es muy crítico en las empresas, que a veces no sabe cómo se le debe dar un buen manejo, y es el tema de cómo se debe proceder para dar la terminación del contrato a una persona que tenga una situación de disminución de su capacidad física laboral. Este caso puntual se presentó que el señor Osmalberto Saldarriaga se le terminó, alega él, sin justa causa, o más bien la terminación de su contrato fue porque se hubo una discriminación por su situación de discapacidad, ya que él sufrió un accidente laboral en la empresa donde trabajaba que le disminuyó su capacidad física evaluada por la ARL en un 34.6%. Y a raíz de eso él alega que luego de tener un contrato a término indefinido se le hizo la terminación como tal. A su defensa, la empresa demandada, Andes Cast Metal Foundry, negó rotundamente que esa haya sido la situación por la que se despide al trabajador. Ellos alegan que si bien en la carta de terminación no se dijo cuál fue la causal, sino que se dio como sin justa causa, en el trasfondo fue porque este compañero era hostil con sus demás compañeros de trabajo, incluso el punto de llegarlos a amenazar de muerte, generando así un mal clima laboral en la empresa. Para ellos eso era muy importante y esa fue la situación como tal. En primera instancia, el circuito de Itagüí, que estudia el caso, eh, básicamente le dijo a la compañía, a la empresa, que tenía que dar una indemnización por perjuicio por despido en estado de limitación física, fijando una cuantía como tal. El demandante apeló y en una segunda instancia, luego de analizar el caso, se revocó el primer fallo, pero se ordenó a la empresa que tenía que hacer un reintegro del trabajador a la empresa, pagándole todos los salarios que dejó de percibir, más las prestaciones sociales, y que el trabajador tenía que reintegrar a la empresa la indemnización que se le hubiera pagado como tal. Se hizo un recurso de casación por parte del demandante, donde se fue a la Corte Suprema. La Corte Suprema como tal ya va a estudiar todo el caso a más detalle. ¿Qué alega el demandante? Que si bien no quedó por escrito una justa causa, en el trasfondo sí lo hay, que no se discriminó a este trabajador por tener un estado de discapacidad como tal. Y además un punto para ello muy importante es que en el artículo 5 de la ley 361 de 1997 se dice que en el carnet del afiliado debe quedar constancia de su nivel o de su estado de discapacidad como tal. Es muy importante este tema que vamos a abordar y ya las compañeras van a profundizar un poco más sobre este tema. Para el análisis de esta sentencia, la decisión de la Corte Suprema de Justicia no casa el fallo de los jueces, es decir, revoca la sentencia pronunciada el 25 de mayo de 2011 al encontrar posibles infracciones cometidas en el fallo o falencias en los procesos vinculados a las pruebas o a los hechos acá juzgados. Si bien la Corte Suprema apoya al empleador a que pueda terminar con justa causa el contrato laboral de una persona con discapacidad, se exime de este derecho la causal consignada en el numeral 15 del literal A del artículo 62 del Código Sustantivo, en donde hace mención a cuando la incapacidad se convierte en un obstáculo para trabajar. En este caso, un funcionario del Ministerio de Trabajo debió validar que el empleador haya garantizado el derecho del trabajador Osmar Alberto a la rehabilitación integral y reubicación laboral. Es decir, que para poder hacer efectiva la terminación del contrato con justa causa, se requirió del aval de un funcionario del Ministerio de Trabajo, donde éste garantice que se realiza el debido proceso. En resumen, para poder dar por terminado un contrato laboral de una persona con discapacidad, se debe demostrar ante la oficina de trabajo que la situación de esa persona imposibilita la continuidad del contrato laboral. Es muy importante tener en cuenta que según el artículo 26 de la Ley 361 se considera un trabajador en situación de discapacidad a aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. En todo caso, para poder desvincular a un trabajador con discapacidad, se debe tener autorización del Ministerio de Trabajo, el cual será avalado por un funcionario de la misma al garantizar que el despido no es discriminatorio por su situación de discapacidad. Hola, mi nombre es Jessica Cruz y quiero seguir respondiendo algunas preguntas que son muy importantes. ¿Cuál fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia? ¿Confirma o revoca? Bueno, la Corte
Suprema de Justicia ratificó a favor de la decisión tomada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, que fue que el trabajador debía de ser reintegrado. Se le veía reconocer los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir durante este tiempo y que adicional el empleado debía de devolver la indemnización que fue otorgada en primera instancia. Bueno, y ya por cultura general debemos de tener presente varias cosas. Nos preguntan, ¿en qué casos un trabajador se considera en situación de discapacidad para efectos de protección que consagra el artículo 26 de la Ley 361 del 1997? Bueno, aquí tenemos 3 grados de discapacidad, que es moderado, severo y profundo. Y tenemos porcentajes de discapacidad, que va desde el 15 al 25, del 25 al 50 y mayores del 50. Entonces, es decir, que si un empleado, un trabajador que tenga una discapacidad del 15% ya goza de la protección especial de que trata el artículo 26 de la Ley 361 del 97. Bueno, y para este punto es muy importante. Es que estas personas deben estar ya reconocidas. ¿Cómo se reconocen? En el artículo 5 de dicha ley dice: las personas deberán aparecer calificadas como tales en el carnet de afiliación del sistema de seguridad, no importa en qué régimen, sea contributivo o sea subsidiado, pero ahí nos van a especificar cuál es su discapacidad, cuál es su porcentaje y así lo vamos a reconocer. Bueno, ahora nos preguntan, ¿puede el empleador despedir a un colaborador directamente que esté discapacitado, obviamente, sin requerir la previa autorización del inspector de trabajo cuando exista en contra del trabajador una justa causa? Bueno, la respuesta es que sí. Anteriormente, teníamos la idea de que esto no podría ser sin la autorización de un representante del Ministerio de Trabajo. Ahora sí, ahí tenemos una sentencia que nos avala, que es la 53394 del 1 de abril del 2018, que dice: no se prohíbe el despido del trabajador en situación de discapacidad. Lo que se sanciona es tal acto esté precedido de un criterio discriminatorio. Es decir, si existe una justa causa, lo que debe hacer el empleador es tener un debido proceso. Llamarlo a descargos, tener el historial de ese descargo, tener el sustento, las pruebas como tal que evidencie la supuesta causa de despido para evitarse toda esa demanda que hubo este caso. Listo. Ahora nos dicen, ¿qué debe demostrar el empleador ante el inspector del trabajo cuando requiera la previa autorización de este para poder terminar válidamente el contrato de trabajo o un trabajador discapacitado? Bueno, el requisito de la autorización del inspector de trabajo solo aplica si la razón para despedir al trabajador es su limitación. Es decir, se va a imponer cuando la discapacidad sea un obstáculo insuperable para laborar. Bueno, ahora nos preguntan, ¿qué consecuencias económicas genera para un empleador el hecho de despedir a un trabajador discapacitado únicamente por razón de su discapacidad sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo? Bueno, aquí existe un artículo que es el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y nos dice: si en el juicio laboral el trabajador demuestra su discapacidad, el despido se presume discriminatorio. El empleador debe asumir que lo debe reintegrar. Primero, aparte de eso, se va a declarar ineficaz, es decir, que se va a ver como si siempre estuviera vinculado. Y aparte de eso, se va a ordenar el pago
de los salarios de sus prestaciones insolutos, es decir, los que se dejaron de percibir, y la cesión de 180 días de su salario. ¿Esto qué va a generar en sus empleados? ¿O qué importancia tiene para los empleados y para el empleador? Es muy importante porque resulta que esto va a generar ruidos de pasillo. A nivel del trabajador va a generar ruido de pasillo, se va a evidenciar que quizás hubo un mal procedimiento, y la empresa va a perder credibilidad ante ellos. Entonces es muy importante para la empresa tener todo su registro, evitarse todo esa situación que repercutió dinero, tiempo y ahora credibilidad ante los empleados.